Ceres, que recién lo mencionaba Gabriel. Ceres es un think tank, es una usina de ideas, y esa usina de ideas se financia básicamente con aportes empresariales. Entonces, bueno, a veces a veces el que financia una organización puede promover que se hagan ciertas investigaciones y que se defiendan ciertos puntos de vista, ¿no? Y si esa organización, esa usina de ideas, es prestigiosa, puede lograr a través de esa usina de ideas influir en el debate público y en el proceso político. En Estados Unidos esto es súper común, ¿no? A ver, que los grupos de interés, los grupos económicos, financien centros de pensamiento que van a después influir sobre el Congreso. ¿Gabriel? Open Society Foundation, profe, de George Soros. Es un Por ejemplo ejemplo. excelentísimo. Claro, buenísimo. Sí, Valentín. Gabriel, ¿qué ibas a decir? No, le iba a preguntar, profesor, pero el prestigio ese que se logra, que yo calculo que tiene que trascender a quien lo financia, Puede ser. justamente esa trascendencia debe darse por la objetividad que tiene y no por la parcialidad que a priori podría suponerse que tiene, ¿no? Apareció Goebbels ahora. Tremendo. Tremendo. Este curso se está poniendo muy picante. Era una pregunta, Sí. más bien no una afirmación, ¿no? Mira, la pregunta es excelente y yo te diría depende de los casos. En Estados Unidos, por ejemplo, funciona así. Las empresas financian centros de investigación, los centros de investigación tramitan públicamente, de alguna manera, lo que le conviene a esas empresas. Porque en Estados Unidos, viste que está como legitimado, naturalizado el lobby, ¿no? Es decir, que públicamente la gente diga qué intereses defiende. Bueno, en el caso de Ceres, simplemente yo digo, no tengo posición sobre el tema, solo digo que efectivamente está financiado por empresas y que en la medida en que te financias de empresas siempre hay un signo de interrogación. Vale la pena preguntarse hasta qué punto la organización que va a decir cosas en contra de los intereses de quien financia. Siempre está el signo de interrogación. La pregunta te la tenés que hacer. ¿Está? Simplemente eso. Yo soy amigo de Munjo y me parece que hace un trabajo muy bueno Ceres, pero insisto, ¿no? El signo de interrogación acerca de el vínculo con el mundo empresarial entre los think tanks y el mundo empresarial y hay que colocarlo. Es decir, o inciden a través de un partido político o inciden a través de organizaciones, grupos de presión, think tanks, o inciden a través de lo que en inglés se llama lobby y en español cabildeo, es decir, bueno, la llamadita por teléfono a los ministros, a los subsecretarios, ¿no? Bueno, che, quiero tener una reunión contigo para explicarte cuál es la situación de mi empresa y qué es lo que precisamos. O inciden financiando campañas, ¿verdad? Es decir, cuando una empresa financia una campaña, bueno, ese que recibe el dinero no queda 100% condicionado, pero por lo menos, queda obligado a contestar el teléfono. ¿Estamos de acuerdo? Si una gran empresa te puso plata, es difícil que no le contestes el teléfono después, si te toca gobernar. Por eso es tan importante, decimos los politólogos todo el tiempo, que se transparente el financiamiento de la política. Lo precisamos para saber en el fondo por qué se toman ciertas decisiones y no otras. Tiene que ver con la transparencia. Ahora, la tercera forma, la tercera estrategia de incidencia política de las élites es lo que se llama el poder estructural. Y esto del poder estructural es interesante porque es más etéreo, ¿no? Es más difícil de medir, pero existe también. Y para mi gusto, no solo tienen poder estructural las élites económicas, también los trabajadores. ¿Qué es el poder estructural? Es, a ver, eh,
pueden influir en la política las grandes, sobre todo las grandes empresas, las grandes corporaciones internacionales, amenazando con llevarse la plata, ¿no? No, 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 mirá que, no, no, si gana fulanito nos vamos, ¿no? Eh, es decir, de alguna manera te pueden condicionar las grandes empresas y sobre todo las grandes corporaciones internacionales, te pueden condicionar de esa manera. Una cosa es si están, otra cosa es si no están, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, acá no es que estén nada, directamente conversando con los políticos o con los parlamentarios. Son, no, no es mediante decisiones políticas, mediante acciones políticas que influyen, es mediante acciones económicas. En fin, entonces, la primera discusión que plantea Felipe Monetti es esta, porque para mi gusto está muy bien la estrategia, porque dice, bueno, ya que voy a hablar de las estrategias políticas de la élite económica uruguaya, te voy a decir de qué tipo de estrategia política, ¿no? Él dice, no voy a hablar del poder estructural, no me voy a meter con eso que es más etéreo, que es más abstracto, que es más difícil de medir. Voy a hablar del poder instrumental, es decir, voy a hablar de cómo concretamente hacen las élites económicas para influir en la política o mediante los partidos o afuera de los partidos, ¿no? Mediante otras organizaciones. ¿Está bien? Yo lo único que digo es que hay mucha tradición de estudios acerca del poder político de la élite económica. Acá les puse como tres clásicos, ¿no? El más reciente es El poder económico. Es un libro de la década del 80, muy, muy influyente. Lo que pueden ver acá en la tapa, en realidad lo que hicieron los autores fue como un mapa del poder económico, como una especie de radiografía del poder económico. Las grandes familias, ¿no? Las grandes familias eh, y sus, y sus, y sus pequeños imperios, ¿no? Imperios económicos. Hicieron eso, como un análisis de la clase alta uruguaya, de la clase alta económica, ¿verdad? De los grandes empresarios. Este es otro estudio muy clásico. Carlos Real de Azúa, el primer profe de ciencia política que tuvo la Facultad de Ciencias Económicas, 1967, ¿no? Carlos Real de Azúa, un profesor muy, muy carismático y muy, muy culto, tenía como una de sus obsesiones el estudio del poder, ¿no? ¿Quién ejerce el poder? En Uruguay, ¿quién lo ejerce? ¿Cómo lo ejerce? Y bueno, y entonces, el patriciado uruguayo, ¿qué es? Es un estudio de la vieja clase alta uruguaya, ¿no? Los patricios. Es decir, bueno, eh, eso, los que en el siglo XIX tenían poder económico y también una parte del poder político. Y este es otro texto clásico, ¿no? De Barrán, Valle de los Estancieros y el Imperio Británico, ¿no? El vínculo entre el vallismo, el vínculo muy complicado entre el vallismo y el mundo del campo. ¿Ah? Es decir, son algo así como estas las lecturas favoritas de mi colega Monestier, ¿no? Son como los antecedentes de este texto que ustedes tienen ahí. Primeros argumentos muy importantes del texto sobre el siglo XIX. ¿Mm? Hay como dos momentos en el siglo XIX. Hay un primer momento que es el de, bueno, la élite económica en ese Uruguay naciente, en esa república naciente, que no tiene Estado, ¿no? Esa república muy frágil, muy, muy determinada por lo que pasa en Brasil, por lo que pasa en Argentina, por la presión de los franceses, por la presión de los ingleses. En ese Uruguay en gestación, los que tenían el poder político eran los caudillos. El poder político lo tenían los caudillos, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace la élite económica? La pequeñísima, frágil y más bien pobre élite económica, porque ciertamente no podemos hablar de millonarios, ¿no? ¿Qué hace esa élite económica? Los primeros
los primeros en tener las tierras, los primeros en tener grandes extensiones de tierra, los primeros comerciantes, ¿no? Los primeros industriales, ¿qué es lo que hacen? Che, esto es bastante evidente. Si los que tienen el poder son los caudillos, y hay que hacerse amigo de los caudillos. ¿Está bien? Entonces, lo que hace la élite económica de principio del siglo XIX es, o de mediados, de principio hasta mediados del siglo XIX, es acercarse a los caudillos y tratar de poner un piecito adentro de los partidos. El poder político en este país, a principios del siglo, cuando este país se vuelve independiente y juramos nuestra primera constitución, el poder político lo tenían los caudillos. La gente seguía a los caudillos. ¿Mm? En la primera constitución, no sé si se acuerdan, pero los militares, porque los caudillos eran militares, ¿no? Rivera, Lavalleja, ¿no? Oribe, los primeros caudillos eran militares. En nuestra primera constitución se prohíbe que los militares sean parlamentarios. Una de las cosas que se hizo en 1830, entre 1828 y 1830, son los tiempos de los masones también. Acá hay algunos políticos muy relevantes de otros tiempos que están escribiendo. Eh, che, la masonería era importante en esa época. El poder político lo tenían los caudillos. Y como eran tan poderosos, lo que hizo la élite urbana, los abogados, los ellauri de la época, que redactaron la primera constitución, lo que hicieron fue: vamos a tratar de que no tengan tanto poder, che, ¿no? Que no tengan tanto poder. Tienen el poder de las armas, la gente los sigue, tienen un séquito de gente que los obedece. Si lo dejamos entrar al Parlamento, ya va a ser demasiado. Además del poder de las armas, además de la gente, van a estar en el Parlamento, too much, ¿no? Entonces tomaron la decisión de que los militares no pudieran estar en el Parlamento. Pero, ¿viste cuando no podés tapar el sol con un dedo, ¿no? El poder político de los caudillos era tan importante que, aunque los sacaron del Parlamento por la puerta, se colaron al Poder Ejecutivo por la ventana. Y todos los presidentes de la época fueron grandes caudillos. El primero fue Rivera, el segundo Oribe, ¿está? Es decir, el poder político, aunque la élite urbana trató de frenarlos, el poder político real lo tuvieron los caudillos y por lo tanto los empresarios, la élite económica, trató de acercarse. Perdón, perdón, había una manito levantada. Que vuelva a levantar la mano. ¿Quién era? No, creo que un ejemplo de eso era cuando Rivera era presidente, pero en realidad la gente seguía a Rivera. Y así fue como tuvieron esa época. Bueno, en esa época alguna gente seguía a Rivera, otra gente seguía a Lavalleja y Oribe, ¿no? Porque eran los bandos en pugna, ¿no? Los blancos, los colorados, que después serán partidos políticos propiamente dichos. Pero a ver, son identidades nacientes, identidades político-partidarias nacientes, conformadas en torno a caudillos, punto. No se conformaron en torno a nosotros. Yo cuando digo nosotros, digo los profes, ¿no? Los universitarios, la élite universitaria, académica, la élite culta de la época, no, de ninguna manera. La gente no seguía a los universitarios, la gente seguía a los caudillos. El caudillo es eso, por definición. Es un líder que tiene gente atrás. Ajá. Universitario que tenga gente atrás, no mucho. La gente sigue a los caudillos. ¿Está bien? Entonces, poder económico, y el poder económico se arrimó ahí. El poder económico se arrimó al poder político de la época. Che, Juan Sebastián, Johann Sebastián, dale. Esto tuvo que ver con que las élites económicas no eran millonarias, como decías, no alcanzaban ese nivel, o tuvo que ver o sea, eran más débiles. Sí, sí, probablemente sí, ¿no? Si hubieran sido más fuertes, capaz que hubieran podido crear sus propios partidos, por ejemplo, ¿no? Pero sí, este es un país,
Che, imagínense lo que era Uruguay en el siglo XIX. Un país, si ahora hay poca gente y somos 3 millones y poquito, imaginen un país que tenía 200.000 personas, ¿no? Era pasto, pasto, pasto y vacas y agua, ¿no? Y pobladitos, ¿no? Y Montevideo era una ciudad chiquita, ¿no? Y todo así. Entonces, no estamos hablando de México, no estamos hablando de Perú, ni siquiera estamos hablando de Chile, ponele. ¿Mm? Estamos hablando de un pequeño país despoblado. ¿Mm? Bueno, en ese pequeño país despoblado, los que mandaban y eran los que tenían las armas. ¿Se acuerdan de Mosca? Cuando hablábamos de Mosca y la élite, ¿no? Como la clase política, yo le decía, che, nos estamos olvidando, Romina creo que fue la primera en hablar, ¿no? Sobre Uruguay y sobre nuestros caudillos. Nuestros caudillos construyeron su poder político porque tenían las armas, y tenían las armas y tenían la gente, ¿no? Y la pequeña y debilucha élite urbana y económica, y bueno, trató de entenderse con esos caudillos. Pero fue muy inestable Uruguay entre 1830, por esos 20 años, entre 1830 y 1951, ¿no? El fin de la Guerra Grande, son años de muchísima inestabilidad política, de conflictos, de guerra, de crisis de legitimidad permanente, ¿viste? De fragilidad, de inestabilidad. Y cuando termina la Guerra Grande y el país está muy en crisis y hay mucha deuda de todo tipo, quieras o no, han pasado 20 y pico de años, y lo que dice Felipe Monestier es que se empieza a renovar la clase alta económica, ¿no? Aparecen nuevos estancieros, aparecen brasileros, aparecen inmigrantes europeos, ¿no? Se renueva un poco la clase alta y, y esa clase alta lo que trata es, a ver, esa clase alta también responsabiliza mucho a los caudillos de la crisis, de la guerra, del desorden, ¿no? Lo que hacen es tratar de crear nuevos partidos. Hay una movida, ¿no? La movida es, bueno, tratemos de, tratemos de hacer otra cosa con estos partidos. Gabriel, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir, Gabriel? Te interrumpí, perdón. Está, no hay drama. Entonces, lo que hay son estrategias, estrategias de la élite culta y también de la élite empresarial de intentar sacar el pie de adentro de esos partidos caudillistas. Y hay muchas críticas al caudillismo en la época. Después de la Guerra Grande, capaz que se acuerdan de las clases de historia, el fusionismo, ¿no? Gente como Andrés Lamas que decía, hay que romper las divisas, precisamos partidos de otro tipo. Crítica basta de caudillos, basta de emociones, ¿no? Basta de masacres, basta de guerras civiles, precisamos paz y para que haya paz, menos caudillismo. La creación de la Asociación Rural en 1871, ¿no? También como un intento de los hacendados de la época de proteger sus intereses, ¿no? También es una señal de desconfianza respecto a lo que está pasando. No sienten los hacendados de la época, no sienten que los partidos políticos de la época puedan proteger sus intereses. Por algo crean un lobby, por algo crean una asociación. ¿Mm? Y la propia estrategia del militarismo, dice Felipe, que el apoyo al militarismo, ¿no? El gobierno de la Torre, el gobierno de Santos, que tuvo que ver también con esto, ¿no? Con la búsqueda de orden, de paz, básicamente de la clase alta empresarial. Gabriel. Profesor, cuando usted dice que la clase alta empezó a cambiar, ¿eso qué fue? Porque, digamos, los estancieros estaban perdiendo poder respecto a la sociedad de comercio que estaba creciendo. Mirá, Cambió la estructura sí, cambia la estructura de la clase alta, ¿no? Lo que se señala en el texto es esto, ¿no?
Bueno, hay un No es por la recambio. crisis económica, ¿no? La crisis económica, O sea, claro, el texto dice que después de como de la Guerra Grande, como que el país entra en una crisis económica y ahí es claro, que vienen todas esas claro. personas de Bueno, como Brasil y, ahí está, o sea, eso lo dice así el texto, pero no tal sé, cual. capaz lo entendí mal. No, es eso, es eso. Es exactamente eso, ¿no? Che, las sociedades van cambiando, ¿no? Y las generaciones se van sucediendo. Y ustedes saben que hubo un proceso inmigratorio muy fuerte, ¿no? En la segunda parte del siglo XIX. Che, la primera ola de inmigrantes europeos, que ¿de dónde vienen huyendo? De la crisis de Europa. Es decir, Europa tiene su crisis, Europa tiene sus revoluciones, Europa tiene sus problemas y hay inmigrantes que llegan. Hay inmigrantes que llegan también de Brasil, ¿m? Buscando oportunidades y buscando hacer negocios, ¿no? Entonces, se renueva esa clase alta esa clase alta empresarial y, bueno, y se instala esta intención de, bueno, tramitemos la defensa de nuestros intereses por fuera de los colorados y de los blancos, porque en realidad los colorados y los blancos lo que han hecho hasta ahora es pelearse entre sí, ¿no? Ir a la guerra civil y arruinar nuestros negocios, simplificando al máximo. ¿Está bien? Es como que la respuesta a la gran crisis de la gran guerra es, bueno, el caudillismo es un problema, busquemos otras alternativas para proteger los intereses de los Y a todo empresarios. esto te viene la dictadura o no. Y viene el militarismo, Como resto, ¿no? claro. Viene la torre y viene, che, hay una demanda de orden, ¿no? Hay una demanda de orden y hay eh, eso, ¿no? Hay una demanda de disciplinamiento. Yo no sé si leyeron el libro Historia de la Sensibilidad en el Uruguay, de Barrán. Es un libro precioso que cuenta un Sí, poco cómo hay una demanda de orden y cómo hay de alguna manera una movida desde los sectores cultos, desde los sectores religiosos y desde los sectores empresariales por disciplinar la sociedad, disciplinar la barbarie. En esos términos lo planteaban, ¿no? Dejo de compartir pantalla porque tengo varios manitas acá. Silvia, tenemos a Goebbels en clase. Igual ahí cuando el militarismo Tremendo. tuvieron cosas buenas con respecto a la asociación rural también, por ejemplo, el alambramiento de los campos, que Claro, eso es lo eso que pasa. eh, por consecuente le sirvió a la asociación. Bueno, ahí está. El alambramiento de los campos fue una de las grandes reivindicaciones de la época, ¿no? Es decir, basta, Claro, ¿no? Perdón, Silvia, dale. claro, porque, o sea, como que sin querer eh, la asociación termina ganando Sí, uh, sí, sin estar presente directamente. claro, a través, che, em, a ver, volvemos a la clase sobre acción colectiva. De lo que nos está hablando Felipe Monestier es de procesos de acción colectiva, ¿está bien? Mancur Olson. Proceso de acción colectiva. Se junta gente. ¿Para qué se junta gente? Bueno, Mancur Olson daría una explicación distinta, pero en todo caso la asociación rural se junta porque precisan defender sus intereses, básicamente. Tienen que defender sus intereses, quieren hacer negocios, quieren hacer plata, quieren prosperar, ¿no? Quieren modernizar la ganadería. Es la época de la merinización, ¿se acuerdan? ¿No? Es decir, la incorporación de ganado merino. Es decir, hay toda una movida de modernización del campo y modernizar el campo requiere orden. No puedes hacer negocios si no tenés orden, ¿no? Si no También hay es cuando orden, no hay nace, negocio. también es cuando nace la policía rural. Claro, todo tiene que ver con lo mismo. También es la persecución y la crítica del gauchaje, ¿no? En fin, me gustaría darte la palabra, pero decirte Goebbels me asusta un poco. Así que te voy a decir J. Profe, cabe decir que la segunda parte del siglo XIX fue la más próspera en nuestra historia. Estuvimos casi a la altura de Inglaterra. Según Ramón Díaz.
Está muy bien. Eso dice Ramón Díaz, está muy bien. Sí, sí, sí. Che, sí, según Ramón Díaz así es. Ramón Díaz hace una lectura de la historia económica muy especial, debo decirles que también muy criticada. ¿Mm? Entonces, Ramón Díaz es una fuente. Yo tengo el libro, me lo regaló Hernán Bonilla, lo tengo por ahí. En la historia, tengo la biografía de Ramón Díaz y tengo la historia económica de Ramón Díaz, los tengo por acá atrás. ¿Tá? Pero debo decirles que tengo otros amigos muy buenos, historiadores económicos, que dicen, eh, hay que tomar con pinzas, porque Ramón Díaz tampoco era un profesional de la historia económica. Lo cierto es que sí, sí, nadie discute que la economía crecía más rápido en esa época. Lo que en todo caso se discute es si la interpretación de Ramón Díaz, según la cual Uruguay enlenteció su crecimiento económico cuando dejó de ser tan liberal en lo económico, se sostiene. Que es la aplicación Milei también. ¿También? Ramón Díaz como Fue que... uno de los mejores libros que he leído. No como Caetano, que aburre mucho. Bueno, está bien. No, Caetano no aburre nada, es un crack. Che, Es lo más bueno, grande que sigo. hay, Caetano. Me hacen reír. Che. Entonces, hay dos, se hizo. Ramón Díaz es un intelectual extraordinario, fue. Caetano también lo es. Y en la universidad lo que hacemos es escuchar gente inteligente y coincida o no coincida con lo que nosotros pensamos. Entonces, sigo. Hay dos momentos en el siglo XIX, el momento de la élite confiando en los partidos, primera mitad del siglo XX, del siglo XIX, si ustedes quieren, va, de los años 30 a los años 60 o los años 50, y una segunda mitad del siglo XIX, donde la élite desconfía, busca alternativas, proponen el fusionismo, crean la asociación rural, ponen un ojo en los militares, ¿no? En el militarismo. ¿Está bien? Bueno. Y digamos, esa sospecha respecto a los partidos políticos tenderá a, a cambiar de forma cuando irrumpa el vallismo a principios del siglo XX. Y acá les presento una base de datos que les va a interesar mucho, creo ustedes. Hay un proyecto que se llama Variedades de Democracia. Caramba. El proyecto se llama Variedades de Democracia, que dice, you are sharing swing. Hasta acá. Perfecto. Acá está. El proyecto Variedades de Democracia es este proyecto, VIDEM, y ustedes pueden construir sus propios gráficos. ¿Tá? Ustedes pueden construir sus propios gráficos. Y lo que va mostrando, por ejemplo, acá, ¿no? Este índice de democracia electoral desde 1820 a la actualidad, es cómo fue evolucionando la democracia uruguaya. ¿Mm? Como pueden ver, en siglo XIX, de democracia poco y nada, y el proceso de democratización es desde el principio del siglo XX, con la crisis del terrismo acá, ¿la ven? 1930 y pico. La democratización después, los años de la Suiza de América, ¿no? Acá la década del 50, la década del 60, y la dictadura de los 70 y los 80. ¿Tá? Le muestro esto porque entonces estamos hablando de el poder político de las élites económicas en un tiempo en que la democracia está arrancando, ¿viste? Está calentando motores. Acá viene, a principios del siglo XX, acá viene el proceso de democratización, acá. Y con el proceso de democratización, lo que tenemos son nuevos cambios en el poder político de las élites económicas. J, no me Profe, pongas... tengo una duda. ¿Qué se toma en cuenta para medir esa democracia? Porque se entiende que esa gráfica puede ser muy ambigua. Bueno, te propongo lo siguiente. Venite a la clase que viene, porque la clase que viene es nuestra clase sobre qué entendemos los politólogos por democracia. Así que te espero con muchísimo gusto. Entendemos por democracia para que puedas descansar todos estos días y no sufras tanto.
Entendemos por democracia un régimen en el cual hay mucha participación, ¿m? La mayoría de la gente puede votar, y al mismo tiempo hay libertad para votar. Es decir, hay como mínimo pluripartidismo y elecciones libres. Eso es lo que entendemos los politólogos por democracia y es lo que vamos a ver a fondo en la clase que viene. ¿Tá? Profe, ¿Sí? de este gráfico también podemos ver que siempre que hay una gran crisis en el país que viene dada principalmente por una crisis económica, la democracia cesa mucho. Bueno, vos decís que hay cierta correlación entre crisis económicas y crisis políticas. Bueno, puede ser, Claro, puede ser, puede ser. Ha pasado, ¿no? La década del 30 hubo crisis económica y crisis política. La década del 70, crisis económica, crisis política. 2022, gran crisis económica y sin embargo no hubo crisis política. Así que está, da para discutir, vamos a hablar de esto, ¿está? Lo hablamos, J, vi tu chat, ¿está? Pero después lo hablamos. Y hay temas que capaz que no podemos discutir en clase, porque se nos va la clase, ¿tá? Pero que en cualquier momento podemos juntarnos con ustedes, donde ustedes quieran, y charlar, ¿tá? Charlar de política, yo no tengo ningún problema, ¿tá? Matías dice, la crisis de 2002 va en contra de todo eso, fueron los años donde más se valoró la democracia. Por eso, por eso, por eso. Yo, por algo soy politólogo. ¿Por qué soy politólogo? Porque pienso que la economía importa, pero que la política es relativamente autónoma. Es decir, no todo lo que pasa en la economía tiene un impacto directo en la política. Y a su vez, lo que pasa en la política puede tener muchas consecuencias económicas. Entonces yo digo, eh, a veces las crisis vienen juntas y a veces no. Sigo por acá. ¿Qué es lo que pasa? A ver, para un poquitito. ¿Qué es lo que pasa a principios del siglo XX? Bueno, tenemos, ya lo saben, la Guerra del Cuatro. Vamos a hablar de esto en algún momento, ¿no? La Guerra del Cuatro, que es una más de muchas revoluciones que hubo en este país, que fueron revoluciones, básicamente revoluciones políticas, no fueron revoluciones económicas. No eran revoluciones de los pobres contra los ricos o de los ricos contra los pobres. ¿Tá? Eran revoluciones, en verdad, que tenían que ver con la exclusión. Los blancos sentían que los colorados los estaban excluyendo y por eso hacían revoluciones. Y la tradición blanca como que se identifica con esa interpretación de la historia. ¿Mm? La revolución de 1872, la revolución de 1897, la revolución del 4, las más recordadas de todas. Hay revoluciones que terminan en negociaciones y que terminan en una nueva constitución que entra en vigencia en 1919. ¿Tá? Y es allí, entre 1916 y 1919, que nace la democracia propiamente dicha. Es ahí, en esos años. Y son los años también del despliegue del programa económico y social del vallismo. Y el programa económico y social del vallismo lo que hace es generar, bueno, claro, un conjunto de ganadores, pero también dejar como una alarma encendida en la clase empresarial, ¿verdad? El vallismo, el vallismo tenía un sentido muy fuerte de la piedad, un sentido muy fuerte de la justicia, una sensibilidad social muy fuerte, ¿no? Y entonces hay un estado de un esfuerzo por construir algo así como un primer estado de bienestar, y hay un conflicto entre el vallismo y sobre todo los hacendados, el vallismo y el campo, ¿no? Vieron que en la visión de Valle y Ordóñez, la ciudad era lo que estaba bien y el campo era lo que estaba mal, ¿no? Para Valle y Ordóñez, ¿el campo qué era? El campo era la barbarie, ¿no? Aparicio Saravia para Valle era eso, era la expresión de la barbarie, ¿no? Y entonces, bueno, hay un conflicto, ¿eh? ¿Mm? Hay un conflicto fuerte. Perdón, una cosita, creo que Valle Dale. lo trajo de Europa, me parece, todas esas ideas no son de él, sino que las trajo toda de Europa, porque él estuvo viajando, me parece, antes Sí, de, tengo entendido. tenés razón, Pablo. Mirá,
era muy propio de la élite de la época aquello del viaje a Europa, ¿no? Como que no, como que para recibirte no sé, de persona relevante, influyente, como que tenías que hacer un viaje a Europa. Era como obligatorio el viaje a Francia. Y bueno, Valle era hijo de un presidente, no era hijo de un pobre, ¿no? Hijo de Lorenzo Valle, presidente de la República. Entonces, Valle tuvo oportunidades de estudiar, Valle viajó, Valle conoció, Valle descubrió el colegiado en Suiza y sí, se puso en contacto con el pensamiento socialista y el pensamiento, bueno, el pensamiento de una parte de la élite culta, en particular francesa de la época. ¿Mm? Todas estas, todas estas ideas, ¿no? En el vallismo también fue muy influyente el pensamiento de Arens y el pensamiento de Krause, ¿no? Filósofos alemanes, en fin, esa es otra historia. ¿Tá? En todo caso, lo que sí, a los efectos de nuestra clase y de lo que quiere argumentar Monestier, lo que pasa es que el vallismo protege mucho a los trabajadores y tiene un conflicto fuerte con una parte de la élite rural, y lo que termina pasando es que esa élite rural hace lo que pasa siempre. Cuando una parte de la élite se siente agraviada, se defiende. ¿Cómo se defiende la élite rural? Bueno, mediante poniendo un piecito en la política partidaria, fundamentalmente a través del herrerismo y del Partido Nacional, fundamentalmente, y poniendo otro piecito en el mundo de la sociedad civil. Se crea ya se había creado la Asociación Rural en el 71, se crea la Federación Rural. Es decir, ¿qué hace la gente cuando se siente amenazada? Se mueve. Arma partidos, ¿no? O se mete en partidos. La obsesión, lo dice el texto, la obsesión de Luis Alberto de Herrera era que los hacendados entraran al Partido Nacional, que hicieran política, que dejaran de abstenerse electoralmente, que participaran. ¿Cómo se frenaba el vallismo desde el punto de vista de Luis Alberto de Herrera? Participando políticamente. Entonces, en esa época, bueno, en esa época como que los partidos se fortalecen mucho, el Partido Colorado, a través del vallismo, Sí, se claro. fortalece mucho. ¿Perdón? El Partido Colorado se fortalece mucho, pero los blancos también se fortalecen. ¿Por qué? Y porque Luis Alberto Herrera, sobre todo, logra canalizar a los que se sienten agraviados por el vallismo. ¿Que quiénes son? Y sí, es la gente del campo y en particular los hacendados. Para eso están los partidos, para representar. Facundo. Profe, también no se podría Sí, decir como que vos dijiste como que el herrerismo agarraba a las élites del campo, pero también igual habría que pensar de que Herrera en sí no es que era una persona que estaba totalmente ni en contra ni nada de los obreros. Al claro. contrario, fue el impulsor de la ley de 8 horas, que no eran 8 horas, eran 11, 10 y 9 y 8, creo que era cada semana del mes, pero era como el primer eslabón antes de crear las 8 horas. Así que en sí Ta- te podría decir que era una persona que estaba a favor de la reducción del jornal, y que en sí, si lo ves así, es algo que está totalmente en contra de los intereses de cualquier persona elitista, porque lo que vos pensás, si sos empresario, es que tu trabajador trabaja en 15 horas igual. Entonces está, yo creo de eso que decide Herrera se puede considerar una persona que está a favor de los obreros en sí. Che, estás planteando un tema súper interesante sobre el que me quiero detener, pero mira, quiero hacerle un pedido a todos los estudiantes, y en particular a varios que están animando mucho la clase, interviniendo mucho en el chat, Valentín, and company. Participen, engánchense en la clase, please, ¿viste? Porque yo trato de leer el chat y trato de ver los aportes, los comentarios de ustedes, y de repente me distraigo. Yo sé que tienen una discusión interesante. Si quieren tener una discusión interesante en privado entre ustedes, al mismo tiempo que la clase, yo no tengo problema. Pero en todo caso, no lo metan en el chat para todo el mundo, porque capaz que no todo el mundo quiere participar en esa charla. ¿Está? No se molesten conmigo. No coarto la libertad, sino les pido que se involucren más en la clase y si tienen cosas divertidas, importantes para charlar,
entre ustedes, la charlen entre ustedes. Y otra cosa, yo estoy re afín a conversar en cualquier momento con cualquiera de ustedes, o personalmente, de política, o por Zoom, o como quieran, ¿está? Simplemente es cuestión de coordinar. Si quieren coordinar en algún momento para charlar de política, nos encontramos y charlamos, ¿está? Disculpen, pero empecé a notar que había gente que se empezaba a poner nerviosa con los intercambios de ustedes. Facundo, lo que vos planteás sobre el pensamiento herrerista es recontra importante, porque hay que huir de las simplificaciones. En mi opinión, las dos cosas son ciertas. Lo que dice Felipe, porque está documentado, lo que dice Felipe Monestier, está documentado que Herrera, está en el texto y está en los discursos de Herrera. Está documentado que a Herrera le preocupaba proteger a los hacendados. Está documentado. Está documentado que Herrera se definía a sí mismo como conservador frente al inquietismo ballista, frente al reformismo ballista que lo veían exagerado. Todo eso está documentado. Pero al mismo tiempo está documentado que a Herrera no le importaban solo los hacendados. Está documentado también. Lo que vos decís sobre la ley de 8 horas, ¿no? Herrera y Roxlo. Es decir, viste, hay que tratar de huir de las etiquetas. En este país como que es bastante fácil poner etiquetas, ¿no? Los buenos y los malos. No. Los que defienden a los pobres y los que defienden a los ricos. Lo que termina diciendo Felipe Monestier en el texto es algo que yo ya les adelanté el otro día. Los partidos nuestros son policlasistas. No es que algunos partidos defienden a los trabajadores y a los pobres y otros partidos defienden a los ricos. No. Tenemos dos bloques en este país, idénticos. 1 millón de personas vota cada uno. No hay 1 millón de ricos votando la coalición de gobierno. Y los que votan al Frente Amplio no son todos pobres. Hay de todo. Los partidos son policlasistas. Los Colorados siempre fueron un partido policlasista, ahora están chiquititos, ¿no? Pero siempre fueron un gran partido policlasista, con muchas clases sociales, y lo mismo se puede decir de los blancos. Y si los blancos lograron tener el apoyo de, hasta no hace tanto tiempo atrás, del 40% de la gente, es porque mucha gente pobre se sentía protegida y se sentía representada por ese partido. Entonces, como que está bueno esto de poner matices, ¿está? Así que muy, muy bueno tu comentario, muy, muy útil. Sigo. ¿Qué hace el herrerismo? Fíjate vos lo que hace el herrerismo. El herrerismo lo que dice es todos a votar. Hay que inscribirse, ¿no? Vos no podías votar si no estabas inscrito en el padrón. Hasta el día de hoy es así, ¿verdad? Si vos no sacás la credencial, o sea, si no estás inscrito en el padrón electoral, no podés votar. Bueno, en aquellos tiempos había muy poca gente, muy pocos habitantes, muy pocos ciudadanos inscriptos en el padrón habilitados para votar. Y había gente que no creía en las elecciones, ¿viste? Entonces lo que hace, ¿y quiénes no creían en las elecciones? No creían en las elecciones los que pensaban que las elecciones eran fraudulentas. Porque en este país, lo hablaremos en detalle más adelante, durante muchísimo tiempo hubo fraude electoral. Fuimos campeones del fraude electoral. En el siglo XIX hasta 1916. Hasta el 71. Bueno, no sé quién habló. Yo, Facundo. Facundo. Totalmente Bueno. voy a defender. Para mí, hasta creo que con el caso de Nixon en Estados Unidos se pudo blanquear de que en el 71 se perjudicó a Wilson y a Sereni para que puedan ganar los colorados. Y se habla hasta de una posible invasión si no se daba. Así que yo creo que el 71 es... Lo charlamos, mira, vamos a tener una clase sobre la crisis de la democracia uruguaya. Hay un buen libro de un historiador muy competente, blanco, ¿no? Que se llama Cómo hacer presidente un candidato sin votos, ¿no? Donde cuenta, ¿no? Cuenta desde una óptica nacionalista, blanca, las elecciones del 71 y argumenta que hubo fraude. El tema
el tema merece muchísimos matices, ¿sabes? Muchísimos matices. Problemas hubo, urnas que desaparecieron hubo. No se puede hablar desde mi punto de vista de un fraude masivo, como ahora en Venezuela. En Venezuela acaba de haber un fraude masivo, ¿no? El fraude más grande de todos los tiempos. Lo que había era un país en guerra, cortita y al pie, porque así seguimos con el texto. Un país en guerra. Había guerrilla, fueron elecciones muy caóticas, en medio de una situación muy difícil. Entonces, hay una parte de lo que pasó que puede tener que ver con ese clima un poco de loco que se vivía. Capaz que hay otra parte de lo que pasó, ¿no? De urnas que desaparecieron, que fue en donde hubo dolo, donde hubo intención fraudulenta. ¿Mm? En fin, en todo caso, un pequeño fraude, si hubo fraude, fue pequeño, capaz que un pequeño fraude pudo generar un resultado, eh, un resultado completamente distinto, ¿no? Porque colorados y blancos tuvieron una diferencia pequeñísima de votos. Gabriel, a toda velocidad, sí seguimos. No, una pregunta, profesor. Y, por ejemplo, en esa época, ¿quiénes estaban autorizados a votar o quiénes estaban habilitados a votar? Bueno, revisá la letra de la Constitución del 30 con un pañuelo en la mano, porque, viste, los derechos de ciudadanía estaban muy restringidos, ¿no? Obvio que la Nadie mujer... tenía derecho a votar. No, tanto como nadie no, pero tenía derecho a votar poca gente, las mujeres no podían votar, y Los bueno, esclavos. los soldados no podían votar, bueno, los esclavos desde luego no podían votar. En este país hay que esperar a 1842 para la abolición de la esclavitud, a 1842, ¿está bien? Bueno, en otros países fue peor la cosa. Y no podían votar las personas de malas costumbres, ¿no? No sé, ¿viste? Los analfabetos, Ahí los va, eso, obreros. tiene que ver con la Es decir, cultura. a ver, ¿viste? Era una democracia muy restringida, que era lo que pasaba en el mundo en general, ¿no? Fíjate que los afrodescendientes en Estados Unidos recién pueden votar en la década del 60. Es decir, en el mundo, el demos, ¿no? La cantidad de gente que puede votar, los que tienen derecho de ciudadanía, ¿no? Eh, fue creciendo a poco y fue creciendo a poco, sobre todo a lo largo del siglo XX. Digo, XX. Cuando yo digo que la democracia es un experimento reciente, lo digo muy en serio. La democracia es muy reciente. Por eso es una criatura que se cae, dos por tres. ¿Mm? Entonces, hay que esperar a la Constitución que entra en vigencia en el 19 para que se extienda, se amplíe el demos, y hay que esperar todavía un poco más para que las mujeres ejerzan el derecho al voto. ¿Mm? Por ahí decían el voto era cantado. Sí, el voto no era secreto. El voto no era secreto. La primera elección con voto secreto es la elección de los constituyentes que van a redactar la Constitución que entrará en vigencia en 1919, ¿tá? Y esa elección con voto secreto, la pierde el vallismo. La pierde el vallismo. En la primera elección con voto secreto, donde no hubo fraude, los vallistas pierden. Che, había mucho fraude y no lo decían solo los blancos. Lean los discursos políticos de José Enrique Rodó, que era colorado, pero que decía, el Partido Colorado es un partido serio, no puede ganar haciendo fraude. Lo decía a principios del siglo XX. ¿Franco? No, yo lo que iba a agregar que además de que el voto fuera cantado y todos los fraudes que había, que también el voto era muy hereditario en esa época. O sea, la familia que era colorada, Claro, el había colorado era, tradiciones. y era muy difícil, esa tradición era muy fuerte, que hoy en día no pasa tanto. En una familia los integrantes son de varios partidos al mismo tiempo. Ahí está. Sigo. Así es. Todo el tema de las razones, lo que podemos llamar la socialización política, ¿no? A ver, ¿cómo te socializás políticamente? Es decir, ¿cómo vas formando tus opiniones? ¿Quiénes te influyen? Bueno, la familia influye, los compañeros influyen, los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo, tu entorno, en fin. Y el voto sí, en Uruguay tuvo un componente tradicional muy fuerte. Me pregunto hasta qué punto no lo sigue teniendo, ¿eh? Habría que verlo. En todo caso, en esta época, ¿qué es lo que hay? Hay estrategias políticas complementarias. Es decir, el poder económico
¿no? Los empresarios hacen muchas cosas a la vez. Para empezar, vuelven a los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales, colorados y blancos, se fortalecen. El Partido Colorado se fortalece mucho, pero el Partido Nacional también. Tanto se fortalecen que cuando los empresarios deciden crear un partido empresarial propiamente dicho, la Unión Democrática, fracasan estruendosamente. Este partido, un partido empresarial, cuyo primer candidato a diputado era José Irureta Goyena, una persona extraordinariamente influyente en el medio rural, fracasa electoralmente. Es decir, prueban a construir un partido, fracasan, entran a los partidos tradicionales, crean la Federación Rural, crean la Liga de Defensa Comercial, se mueven, los empresarios se mueven, se sienten amenazados en buena medida por el vallismo. Este es un comentario mío, ya se los hice. Los partidos son cachol, en el texto se habla mucho del herrerismo como fracción del Partido Nacional que defiende a los empresarios, ¿ok? Pero eso no era ni todo el herrerismo ni todo el Partido Nacional, desde luego. Y obviamente no solo se organizan los empresarios. Este país no es solamente el país en donde los empresarios ejercen poder político. Todo el mundo ejerce poder político. Los empresarios tienen poder político, pero también tienen poder político y tienen estrategias de influencia los trabajadores. Este es un país donde la vieja Convención Nacional de Trabajadores de la década del 60 era muy importante y muy influyente. Y donde el PIT-CNT actual es muy importante y muy influyente, ¿no? Tan es así que empezamos la clase charlando con Romina y algunos más de ustedes y Gabriel acerca del plebiscito que propone el PIT-CNT. ¿Está bien? Entonces, no solo los organizan los empresarios, todo el mundo se organiza. Hasta los politólogos se organizan, todo el mundo se organiza. ¿Qué fue pasando después? Bueno, la preocupación de la élite empresarial siguió creciendo durante muchos años, ¿no? Y bueno, siguieron influyendo adentro de los partidos tradicionales, también adentro del vallismo, porque el vallismo, como partido de gobierno, empezó a tener también vasos comunicantes con el naciente o el nuevo empresariado, el empresariado urbano, el empresariado industrial, ¿no? Los colorados empiezan a tener como una pata fuerte ahí en la industria nacional, no tanto en el campo, pero sí en la industria. Entonces, y al mismo tiempo, cada vez que se asustan los empresarios, cada vez que se asusta cualquier corporación, se organiza. Todo el que tiene miedo, todo el que quiere proteger sus intereses se organiza. Mancur Olson dirá que los incentivos son muy importantes, como ¿no? Los incentivos selectivos, pero el susto importa a la hora de explicar por qué se organiza la gente. Y esta es Como otra, solo Uruguay, por ejemplo, perdón. un solo Uruguay más recientemente, desde luego, ¿viste? Cuando se empiezan a perder la paciencia, los trabajadores se organizan, los empresarios se organizan, los politólogos se organizan, los estudiantes se organizan, en fin. Se crea el Comité de Vigilancia Económica, que será bastante influyente durante el terrismo, o sea, durante los años 30. Durante el neovallismo son estos años, los años 40, los años 50, los años del país más cerrado, ¿no? Del país que no está muy abierto al mundo, del crecimiento hacia adentro, de la industrialización protegida por el Estado, del Estado dirigiendo la economía, los años en donde hubo menos liberalismo económico que nunca. En esos años, bueno, hay empresarios ganadores, los empresarios de la industria nacional. Entonces, esos empresarios que están haciendo negocios en los tiempos del vallismo, con el vallismo se sienten cómodos, y hay perdedores, son los años, por ahí yo vi a alguien que en el chat decía, bueno, el Estado como cáncer. Bueno, mire, a ver, no sé si eras vos, Valentín, pero hay un, o quién, pero hay un libro Claro, sí, sí.
Porque Hay, básicamente es con el vallismo a lo que yo me refería cuando se introduce todo claro, este concepto del estado de bienestar, del gasto claro, público, ya una idea más keynesiana, que fue claro. lo que quedó para siempre hasta ahora, digo, pero inicia ahí. Sí, Valentín, te sugiero que busques un libro que lo encontrás en internet, que el autor es Julio Martínez Lamas. Julio Martínez Lamas fue algo así como el primer economista de este país, ¿está? Y capaz que el primer experto en estadística que tuvo este país, además. Julio Martínez Lamas escribió un libro llamado Riqueza y Pobreza en el Uruguay. Y lo que decía Julio Martínez Lamas era un poco esto que vos estás formulando, el argumento liberal, que es, en realidad el campo sufre porque crece la ciudad, el campo sufre porque el Estado es grande, el campo sufre porque hay mucha política, ¿no? Mucho dirigismo, que es como se habla, como se dice en Uruguay, la manera de decir en Uruguay que hay demasiada intervención estatal. Julio Martínez Lamas es un clásico en ese sentido en el pensamiento económico uruguayo. Si lees a Ramón Díaz, seguramente también te encuentres con referencias a Martínez Lamas. ¿Cómo se llama el libro, perdón? Se llama Riqueza y Pobreza en el Uruguay. Y seguramente, miren, si lo bajan de internet, pónganlo en el chat porque seguramente a más de uno le va a interesar. Es un tipo muy interesante, Martínez Lamas, una especie de anticipo del pensamiento liberal. Otra cosa que te quería decir, Valentín. Yo tomo con pinzas esa idea tan establecida que, por ejemplo, que una persona que yo respeto mucho, con quien hablo mucho, que es Javier de Aedo, todo el tiempo está mencionando, mucha gente, es como sentido común. Eso de que el sentido común del Uruguay es la socialdemocracia. Yo lo tomo con muchas pinzas. En el Uruguay hay un pensamiento, yo diría, socialdemócrata o estatista, yo que sé, asociado al vallismo, muy fuerte, pero hay un pensamiento liberal muy fuerte también. El Partido Nacional fue la voz del liberalismo político mucho tiempo y la voz del liberalismo económico mucho tiempo, ¿no? Entonces, decir que el pensamiento liberal en Uruguay está acorralado por la socialdemocracia, para mí es un error, ¿eh? Para mí no es así. Pero ya lo charlaremos. Ya lo Bueno, charlaremos. sí. Ya lo charlaremos, ¿está? Que vamos en la clase 6, algo así. Nos quedan 22, así que tenemos tiempo para charlar. Y hay una clase que se llama Los Ciclos, una clase sobre la evolución del Estado en Uruguay que te va a interesar especialmente, que habla sobre los ciclos del Estado en Uruguay, el ciclo de expansión y el ciclo de retracción del Estado en Uruguay. Sigo. En los años de mayor influencia del Estado y de mayor influencia del vallismo, y diría de mayor influencia también de los intereses urbanos, los intereses del campo, el empresariado del campo, tuvo que encontrar una nueva estrategia para hacerse escuchar. Y crearon una escisión de la Federación Rural llamada Liga Federal de Acción Ruralista. Y uno de los que armó ese movimiento fue Domingo Bordaberry. Domingo Bordaberry, que es el abuelo de Pedro, el bisabuelo de Matías. ¿Lo ubican a Matías Bordaberry? Matías está trabajando con Andrés Ojeda. A Pedro Bordaberry lo tienen, a Juan María Bordaberry lo tienen, que fue presidente y antes de ser presidente fue ministro y fue el que dio el golpe de Estado del 73. Juan María Bordaberry, hijo de Domingo Bordaberry, todos hacendados muy influyentes, que crean la Liga Federal de Acción Ruralista porque eran de los hacendados que sentían que la ciudad estaba succionando, ¿no? La riqueza del campo, ¿no? Algo así como que el Uruguay estaba como mal armado, ¿no? Porque la prosperidad de la ciudad se apoyaba en una especie de explotación excesiva de los recursos del campo. ¿Qué pasó en la década del 60 y principio de los 70? Y sí, pasó que muchísima gente, no solo los empresarios, muchísima gente dejó de apoyar la democracia. Muchísima gente.
Y los empresarios, muchos empresarios también. Yo esto no lo leí en el texto. Esto no precisé leer el texto de Felipe Monestier para saberlo. Yo mismo lo vi. Investigando sobre los años 60, yo leí actas, ¿no? Actas de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio, ¿no? De la Asociación Rural. Y los empresarios de la época, de fines de los 60, principios de los 70, decían, este no es un clima apto para el desarrollo, decían. O sea, leyendo entre líneas, así no se puede. Así no se puede. No podemos hacer negocios así. No funciona la economía en este clima de caos. Si es como en la década es como pasó 100 años antes, ¿no? En los tiempos de la Torre. ¿Qué precisan los empresarios para poder hacer negocios? Y precisan un poco de orden, che. Dicho sea de paso, el orden no solo lo precisan los empresarios, ¿eh? El orden lo precisamos todos. Todo el mundo precisa orden. Sin orden no podemos estudiar. Sin orden no podemos investigar. Sin orden no podemos trabajar. Entonces, el orden es clave. Y la década del 60 fue una década caótica, absolutamente caótica. ¿Camila? Yo estaba leyendo un libro donde dice que José Pedro Varela decía que la única forma de evitar las dictaduras futuras era que la gente se instruyera. Teniendo que la gente fuera a la escuela, no iba a terminar con la dictadura y fue la anterior, la de la Torre, pero iba a evitar futuras. Claro. Bueno, gran, enorme tema, ¿no? Gran tema. Si no hay educación, decía la Torre, no hay ciudadanos republicanos. Si no hay ciudadanos republicanos, no hay república. Che, dicho sea de paso, es una de las dimensiones más dramáticas de lo que nos pasa hoy. Lo que nos pasa hoy es que hay muy poca gente que termina el liceo. Hay muy poca gente instruida. Estamos perdiendo instrucción, estamos perdiendo república. Es decir, la crisis de la educación tiene una dimensión política muy grave. Perdón, Camila. Sí, salió unos datos, creo que fue en El Observador o en el diario El País, de que habían bajado los egresos liceales de bachillerato en un 5% y fue el mayor, en nivel de... no me sale, pero de que la gente no egresaba del liceo desde 2019. Sí, tenemos problemas de todo tipo, ¿no? En la educación y hay un problema político o un posible drama político atrás. A ver, Jota, decinos algo. Profe, aprovecho para preguntarte si es cierto eso que dice Díaz, que Pedro Varela perseguía a los opositores. Che, yo diría que sí. Estamos hablando de tiempos en donde todos se perseguían entre todos, ¿sabes? No solo Pedro Varela perseguía a los opositores. Los colorados perseguían a los blancos perseguían a los colorados. ¿No? Te tiro un dato. Por ejemplo, de las primeras cosas que hace la Torre, es subir a una barca a los principales intelectuales de la época, a la barca Puch. Eso también lo pueden descargar, ¿no? El viaje a La Habana de la barca Puch, lo pueden descargar en internet, que cuenta esta historia. La historia de cómo, por ejemplo, Julio Herrera Lloves, que será presidente, es uno de los desterrados. Destierran a un conjunto de intelectuales, de abogados, de profesores, los destierran, los mandan a Cuba. Entonces, que Pedro Varela perseguía gente, y si Pedro Varela y Lorenzo de la Torre también, ¿no? Y eran tiempos de persecuciones y de intentos de exclusión, mutuos intentos de exclusión. Eso es lo que caracteriza a la política uruguaya del siglo XIX. ¿Está? No es que vamos a admitir al otro. Gracias por responder, profe. Se agradece mucho tu colaboración con nuestra formación. Lo queremos. Che, Facundo, ¿vos qué ibas a decir? Nada, cortito. Dale. No sé quién lo dijo lo del tema de la gente terminando el bachillerato o el liceo.
es al revés. En Uruguay, al comienzo del mandato es decir, 2019 era 40 y ahora estamos llegando al 51, así que el 9% era al revés, porque estos últimos 2 años subió un 9%. Digo, pues salió hace unos meses, entonces capaz que se quedó con el Yo leí 9% y se hace un par confundió. de semanas y era al revés también de lo que me decís. Bueno, está. Bueno, yo lo que les propongo es que busquen los informes, hay informes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y en la próxima clase lo compartan en el WhatsApp, ¿tá? Así todos nos podemos sacar la duda. De todas maneras, sea el 40 y pico, sea el 50 y pico, eh, estamos en un verdadero desastre hace mucho tiempo y tiene consecuencias políticas. No tengan duda que tiene consecuencias políticas. Hay que ver cómo aprueban los que aprueban. A veces no saben y los pasan igual. Claro. Sí, yo creo que es más un tema de que el sistema educativo está completamente basado en 170.000. Estamos en problemas. Sigo, me quedan 3 láminas, ¿tá? 3 diapos. Entonces, este tema de las élites económicas simpatizando con la dictadura, y más bien sí, porque, claro, no se podía hacer negocios en ese Uruguay del caos, pero es mucho más triste todavía, ¿no? No solo las élites económicas apoyaron la dictadura. Hay una parte importante de la población que dijo, ya está, no me importa. La democracia no me interesa. La democracia no me interesa porque la democracia esta es un desastre, ¿no? La gente dejó de creer en los partidos, la gente pensó que la élite política estaba corrupta, ¿no? Y entonces hubo una parte que apoyó el golpe, hubo otra parte que resistió el golpe, desde luego, y una parte de la población, capaz que un 35%, que dijo, no me importa. ¿Por qué? Porque estoy harto. La verdad, no es que apoye, pero ya no me importa porque no creo en nada. Y esa es otra cosa que siempre hay que tener en cuenta. La crisis de legitimidad es por goteo, ¿eh? Es decir, es por goteo. Se va degradando de a poco. La creencia en la legitimidad de un régimen se pierde a poco. Podemos hablar bastante un día de esto sobre economistas y militares. Ahora me quedan 6 minutos. Silvia, cortita y al pie. Con respecto a esa poca credibilidad a la política, algo está pasando ahora actualmente. Hay gente que dice, saquen, por el tema de la seguridad, saquen los militares a la calle, y es un disparate decirlo, y es muy triste escucharlo. O sea, no lo viví ni ahí, me lo contaron, lo leí, pero es tristísimo que escuchar esos comentarios de personas que seguramente sí lo vivieron. Sí. Hay algunos datos preocupantes en estudios de opinión pública respecto a qué está sintiendo una parte de la ciudadanía respecto a la política, ¿no? Hay cierto fastidio, cierto cansancio, cierta fatiga respecto a los partidos también, ¿eh? ¿Franco? No, yo solo iba a agregar lo que había dicho la compañera, que también, si bien suena fuerte, capaz de decir, sacar los militares a la calle porque hace acordar aquella época, también es entendible. Hay mucho resentimiento y es mucho la situación que se está viviendo. Porque si bien puede ser un disparate sacar los militares a la calle, también es un disparate de no poder salir a la calle porque viene un tipo y por 2 pesos te mata. Claro, es un poco lo que está pasando, ¿no? Hay una enorme preocupación y hay mucho cansancio con la inseguridad, en fin. Sigo para adelante. ¿Qué pasó en los tiempos de la democracia restaurada, desde el 85 para adelante? Bueno, yo diría, blancos y colorados han hecho como un esfuerzo muy grande por generar políticas que permitan que el capitalismo funcione. Desde el 85 para adelante hay un intento muy grande, ¿no? de desregular la economía, de abrir la economía al mundo, de estabilizar los precios
combatiendo la inflación. Y entonces, blancos y colorados tienen más cercanía con el mundo de la empresa privada, con el mundo empresarial, que el propio Frente Amplio. El Frente Amplio tiene más cercanía con el mundo de los trabajadores organizados, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya empresarios frente amplistas, ¿no? Por supuesto que hay empresarios frente amplistas y hay trabajadores que no son frente amplistas, desde luego, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hay como un sesgo, ¿viste? Un sesgo empresarial de un lado, un sesgo sindical del otro. Las élites, por otro lado, siguen apostando a los partidos. Las élites siguen confiando a los partidos como principal instrumento, poder instrumental, decía Seborski, como principal instrumento para canalizar sus demandas. Sigue siendo así. Cuando hay problemas, en los momentos de crisis, aparecen novedades. En el 2002, por ejemplo, se formó la Concertación para el Crecimiento. Sindicatos y empresarios juntos, reclamando cambios en la política económica, un poquito antes que ganara el Frente Amplio. En el 2016 se formó la Confederación de Cámaras Empresariales, en buena medida como protesta a algunas políticas del Frente Amplio, políticas laborales del Frente Amplio. En el 2018 un solo Uruguay, el campo que otra vez dijo, bueno, no nos están escuchando, hay que hacer algún esfuerzo. Entonces, cuando las papas queman, ¿no? Cuando viene la crisis, cuando los empresarios sienten que no son escuchados, se reorganizan. No han abandonado los partidos políticos, siguen confiando en el sistema de partidos uruguayos, pero cada tanto muestran su descontento y eventualmente se reorganizan. Conclusiones. La estrategia de construir partidos empresariales se ha intentado algunas veces. A la larga prevalecen otras estrategias. Influir desde dentro de los partidos establecidos, los colorados, los blancos, los cabildantes, lo que sea. Organizar organizar gremios, recurren a la acción colectiva. Y mi tercer punto, y te doy la palabra, Valentín, los partidos tienen vínculo con el mundo empresarial, todos los partidos tienen vínculo con el mundo empresarial, pero los partidos no obedecen ciegamente, ningún partido obedece ciegamente al mundo empresarial, ningún partido, ninguno, ningún partido obedece ciegamente al mundo empresarial. Tienen vínculos. A todos los partidos les interesa hacerse escuchar. Paréntesis, perdóname Valentín, ahora te dejo. Para no olvidarme esto. Por ejemplo, ¿no? Es claro, por ejemplo, Orsi habla de Gabriel Odone como posible ministro de Economía. Gabriel Odone también es un puente hacia el mundo empresarial. No solo es un puente hacia electores moderados, es un puente hacia el mundo empresarial. Porque a Orsi le interesa. Al Frente Amplio le interesa tener vínculo con el mundo empresarial, porque no podés gobernar con los empresarios en la vereda de enfrente, con los empresarios enojados. Tenés que tener comunicación con el mundo empresarial, ¿no? Así como la coalición de gobierno actual quiso tener algún vínculo, por mínimo que haya sido, con el mundo sindical, ¿no? Y recurrió al Partido Independiente y a Pablo Mieres como puente hacia el movimiento sindical. Valentín y después Gabriel. No, que yo, como ya digo, estamos cerrando, me parece interesante, porque esto es un análisis del poder económico en cuanto a Uruguay, pero es extremadamente interesante ver esto a nivel global porque da miedo. O sea, da miedo. Yo creo que es más por un tema de los estados que otra cosa, pero da miedo, es impresionante como el poder el tema de la soberanía y la democracia que está muy destruida en general en todo el planeta, y en gran parte es por el poder que tiene la plata por sobre los gobiernos. Bueno, yo nunca había visto organizaciones que tengan poder transnacional y que puedan influir en las decisiones soberanas, supuestamente. Sí, tocas un tema enorme, súper importante, ¿no? Es decir, hasta dónde los países tienen libertad para manejarse, para manejar autónomamente su política económica, ¿verdad? Hasta dónde llega el poder político de las grandes corporaciones, es todo
todo un tema, ¿no? Ni que hablar que sí, ¿no? Es decir, algo así como el paroxismo de la globalización, ¿no? Algo así. Gabriel. Ay, no, justo iba por el mismo lado que decía Ah, mirá. Valentín. Capaz que usted lo sabe más que yo. A ¿Cómo ver. es la conformación de partidos políticos en Ucrania? Da miedo para nosotros, con nuestra visión, da miedo leer qué son los partidos políticos. Hoy que están en guerra y todo lo demás. No tengo idea cómo son los partidos políticos en Ucrania, pero que el panorama mundial da miedo. Miren, Todo lo que mafia. vamos a tener, miren, lo que vamos a tener ahora, todas mafias, bueno, en Rusia es igual. Che, lo que vamos a tener ahora son dos clases sobre democracia. ¿Mm? Vamos a ver una clase sobre definiciones de democracia. Les pido que lean el texto de la clase que viene porque es absolutamente clave. Es un texto de Robert Dahl, un texto importantísimo, un texto, yo diría, un texto que cambió la historia de cómo pensamos la teoría democrática en la ciencia política moderna. Y la siguiente clase es una clase sobre el panorama de la democracia en el mundo, a partir de un informe reciente de una gran organización internacional dedicada al estudio de la democracia. ¿Tá? Entonces vamos a tener dos buenas discusiones, espero, sobre la democracia. Ay, Jota, ¿qué nos vas a decir? Iba por el lado de Valentín. Lo que no entienden es que cualquier judío tiene más poder que el empresario más grande del Uruguay, y la plata es plata en todos lados. Bueno, pero te agradezco que ese tipo de comentarios no los hagas más. Dale, che, en serio. Estuvo bueno el chiste de Goebbels y todo eso, pero bueno, yo prefiero que no uses más tu seudónimo. Te agradezco que pongas tu nombre, te agradezco si podés que prendas tu cámara y vamos a mantener el buen clima en clase. Dale, porque algunos comentarios pueden herir la sensibilidad de las personas que están en la clase. Bueno, gente, nos vemos entonces el próximo martes. Nos vemos, profe. Arriba. Perfecto, profe, nos vemos. Arriba. Vamos. Chau, chau. Excelente cátedra, profe. Nos vemos la clase que viene. Dale, nos vemos.